Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre los distintos usos y características de los hongos, además de su importancia en nuestro ecosistema. Detengámonos un momento y pensemos en lo que nos imaginamos con la palabra naturaleza. Quizás ahora están pensando en un bosque frondoso cuyas ramas y hojas bloquean los rayos del sol. O tal vez están pensando en los animales que lo habitan y transitan por él. Es probable que más de alguien imaginó a los distintos insectos que encontramos en rocas, troncos u hojas. Como pueden apreciar, hablar de la naturaleza nos evoca distintos elementos de ella. Sin embargo, pareciera que nos olvidamos de uno, ¿no? Efectivamente, pues aunque no tengan un sonido característico como los otros organismos que estamos nombrando, los hongos son parte de la naturaleza y cumplen roles fundamentales en ella. Para entender su importancia, primero debemos entender qué es lo que son. Así que consultamos a la profesora del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile, Julieta Orlando, quien habla de los hongos como organismos que cumplen distintas funciones en los ecosistemas. Los hongos son organismos eucariontes que se diferencian entonces de bacterias y arqueas, que son el otro tipo de microorganismos que estamos acostumbrados a escuchar, entre los que se encuentran levaduras, se encuentran mohos, hongos filamentosos y las típicas setas que normalmente asociamos con los hongos. Estos hongos además tienen distintas formas de vida y entonces podrían clasificarse en saprófitos, aquellos que degradan la materia orgánica, una de las principales actividades que realizan en el ambiente, por ello son más conocidos, pero también pueden ser parásitos provocando enfermedades de otros organismos, y un rol fundamental que muchas veces es desconocido es su rol como mutualista, ayudando a otros organismos en la convivencia que tienen. Es mutua la interacción, y entre ellos tenemos a los líquenes y las micorrizas como parte de esos hongos. Si bien estos roles son desconocidos por la mayoría de la población, lo cierto es que sin los hongos se perdería el equilibrio esencial de los ecosistemas. Sí, los microorganismos en general son poco valorados en este tipo de conocimientos a nivel ecosistémico, y los hongos los podemos clasificar o definir como los principales descomponedores de la materia orgánica en el ecosistema. Entonces contribuyen al ciclado de nutrientes. Si no existieran los hongos y las bacterias en muchos casos, la materia orgánica en el sistema se acumularía y sería inviable este ciclado de nutrientes que permite un equilibrio en el ecosistema. Su diversidad y complejidad es enorme, al punto que hasta el día de hoy existen millones de especies de hongos que siguen sin ser descubiertas, afirma la profesora Orlando. Si bien hay varias especies globalmente de hongos descritas, podríamos hablar de un número como de 100.000, hay muchas otras que desconocemos, más de 1 millón probablemente proyectadas como integrantes de los ecosistemas. Y lo que hay que potenciar en nuestro país y en los países donde muchas veces esa biodiversidad es más desconocida es justamente poder obtener datos de las especies existentes, porque muchas veces al usar referencias de otras latitudes, muchas veces del hemisferio norte, podemos estar desconociendo la diversidad local. Entonces, independiente de que podamos mencionar una especie en particular, sí sabemos, y hay antecedentes al respecto, que hay hongos que exclusivamente están en nuestro territorio, y esos son fundamentales de proteger, porque si se perdieran de nuestro territorio no están presentes en ningún otro ambiente, y entonces se perderían de la biodiversidad global. Uno de los hallazgos más recientes fue el caso del hongo Circinella lampensis, encontrado en la zona precordillerana de la región metropolitana por investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Su descubrimiento, según relata el investigador a cargo del proyecto, el doctor Eduardo Álvarez Duarte, se enmarca en una investigación más extensa que busca investigar los hongos a lo largo del país. Tenemos una línea que está proyectada hacia lo que es la micología ambiental.
Ya nosotros la verdad que andábamos buscando otra cosa en estas cuevas y cavernas que tenemos acá en Chile, y nos encontramos con este hallazgo. Se hicieron todas las pruebas, ¿cierto? Y ya apareció ya en microscopio un hongo que era diferente a lo que se conocía. ¿Ya? Y todas las pruebas indicaron, el estudio de su genoma, ¿cierto? Nos indicó que esto se trataba de una especie nueva para la ciencia. Y bueno, y por ese motivo le colocamos el nombre de especie en honor a Lampa, que es la zona donde se encontró, Lampensis. Esto es el segundo hallazgo que tenemos en Chile. Tenemos un primer hallazgo por allá por el 2014-2015 en Valparaíso, Lomentospora valparaisiense. Y ahora estamos pronto a publicar 2 hallazgos más de acá de la zona precordillerana, La Reina, de esa zona hacia arriba. Sin embargo, estos descubrimientos no solo se quedan en la identificación de una nueva especie. El Instituto de Ciencias Biomédicas investiga, además, distintos usos de los hongos en áreas como la minería y la medicina. Una cepa que encontramos en el norte de Chile y que era capaz de biolixiviar cobre, por ejemplo. Era capaz de degradar cobre, ¿ya? O sea que podría tener una utilidad, por ejemplo, en minería para la zona norte de nuestro país. Y en nuestra línea fuerte, que es micología médica, actualmente estamos colaborando con el CDC de Estados Unidos en un proyecto que busca establecer si en Chile tenemos cepas de Aspergillus fumigatus resistentes a los azoles, que son un grupo de antifúngicos. Eso es súper importante porque si logramos establecer que en Chile tenemos una cantidad X de este tipo de cepas que poseen estas mutaciones que van a dar resistencia a los tratamientos, el clínico, el médico tratante, tiene esa información valiosa y así puede tomar mejores decisiones respecto a la terapéutica de los pacientes. Pero tampoco hay que mirar tan lejos para ver la acción de los hongos en nuestro entorno. Otro de los usos más comunes de los hongos es como alimentos, tal como lo explica el profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Luis Puente Díaz. Es que hay varios hongos comestibles que se pueden encontrar en nuestros mercados. Pensemos en que el hongo más común, ¿cierto? El hongo que le llamamos champiñón, se llama Agaricus bisporus. Este Agaricus bisporus se cultiva y se vende en los supermercados o en las ferias. Por otra parte, también hay otros hongos que son más, a lo mejor, más propios de la zona sur. Pensemos a lo mejor el hongo ostra y otros hongos que crecen por ahí. Y claro, hay diversas formas de prepararlo y hay que buscar la manera de incluirlo en nuestra dieta. Quizás uno de los usos más conocidos de los hongos es como levaduras, que nos permiten realizar distintas preparaciones de panadería y repostería. Pero también podemos incluir otros tipos de hongos en nuestra dieta, algo que desde la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Chile se está promoviendo a través del cultivo del hongo shiitake. De acuerdo al profesor Puente, este hongo, además de poseer un gran sabor, también posee propiedades anticancerígenas. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo con el hongo shiitake, y este es un hongo que viene de la cultura oriental. Pensemos en que es muy popular en China, es muy popular en Japón y en países en general de Oriente. Y este hongo tiene alguna particularidad interesante desde la perspectiva culinaria. Pensemos en que este hongo tiene un sabor muy particular y por lo tanto es bastante apetecido en los restaurantes o en el tema de cocina gourmet. Pero por otra parte, este hongo shiitake también tiene una composición súper interesante, y eso es lo que hace, y eso es lo que nos ha movido un poco a investigar en él. Ya pensemos en que ciertos compuestos presentes en el hongo shiitake presentan propiedades anticancerígenas. En el fondo hay ciertos compuestos, específicamente el lentinano, ¿ya? Que se llama el lentinano, es un polisacario, es un beta-glucano, y este lentinano estimula el sistema inmune, y a partir de eso es que este hongo puede ser positivo, ¿cierto?, en la prevención de algunos tipos de cáncer. Ahora bien, tampoco hay que entender esto como un llamado a comer todos los hongos que encontramos. La realidad es que así como los hongos nos pueden beneficiar, también pueden generar efectos perjudiciales en nuestro organismo. Este es el caso del hongo Amanita phalloides, también conocido como el hongo de la muerte, que se encuentra presente en el sur del país y bajo ninguna circunstancia debe ser consumido. O también de los típicos hongos que aparecen en nuestros alimentos, que si bien parecen inofensivos, algunos de ellos pueden llegar a producir toxinas nocivas para animales y personas. Así lo indica la profesora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Cielo Char.
pero hay algunos tipos de hongos que en determinadas condiciones de almacenamiento pueden producir unas toxinas que se llaman micotoxinas. Entonces estas micotoxinas sí son importantes porque pueden producir efectos muy nocivos para la salud, sobre todo efectos a largo plazo, porque en general si un alimento tiene micotoxinas, la cantidad de micotoxinas en general es baja, pero estas micotoxinas se van metabolizando por el organismo y pueden llegar a ejercer un efecto tóxico, digamos, a largo plazo. Pero antes de que vayas a botar todos tus alimentos a la basura, la profesora Char aclara que esto es solo con alimentos que se almacenan por largos periodos de tiempo, como cereales o frutos secos. Es un producto que se elaboró, no sé, lo tengo un par de días fuera del refrigerador y le crece un hongo, lo más probable es que el tiempo en que se elaboró ese alimento tal vez no es tan largo como para generar las condiciones para que el hongo pueda producir esas micotoxinas. Entonces no es tan peligroso, digamos. En general los alimentos que tienen más riesgos de micotoxinas son los que han sido los que duran, los que se almacenan por largos tiempos, digamos, como por ejemplo los cereales o los frutos secos, ese tipo de alimentos. Pero aparte de encontrarlos en la naturaleza, los alimentos y en las medicinas, hay otro lugar donde los hongos suelen ser vistos: los libros. Existe un amplio conocimiento en torno a eso. La verdad es que desde la antigüedad, ya como desde la era medieval, que viene esta idea de los hongos junto con los libros, ya que los hongos básicamente es el ecosistema. Entonces los hongos siempre van a estar en los libros. El tema es cuando se desarrollan esto y empiezan a formar, por ejemplo, los deterioros en torno a los ejes patrimoniales, ya sea libros u otras materialidades orgánicas. A quien escuchamos es a Marcela Gómez, encargada del Laboratorio de Conservación y Restauración del Archivo Central Andrés Bello, quienes ven la colección de los hongos en ejemplares de gran antigüedad de forma habitual. Este efecto ocurre debido a la acción de los hongos como degradadores de materia orgánica, algo que afecta justamente a la celulosa del papel, independientemente del tipo. Por ejemplo, los papeles que son como desde el principio, el papel de algodón, papel de trapo, estos tienen mayor porcentaje, por ejemplo, de materia orgánica. ¿Ya? Entonces al hongo le gusta mucho eso, porque en el fondo son como más plantas, por llamarlo de algún modo. Los de ahora son más industrializados, entonces por ejemplo tienen hidróxido de sodio o pasan por el proceso de que tienen cloro, ¿ya? Entonces son blanqueados también. Si bien los hongos pueden obtener su fuente de carbono a través de estos papeles nuevos, por llamarlo así, industrializados, pero un poco más complejo, pero nunca es imposible. Es por esto que Gómez recomienda dar a los libros una especial atención y así evitar exponerlos a tales riesgos. Dentro de los mayores cuidados es, por ejemplo, que no esté expuesto al sol directo, que no esté a una humedad relativa sobre los 60 grados idealmente y que esté a una temperatura idealmente entre los 20 y 15 grados idealmente, ¿ya? Y que no esté almacenado, por ejemplo, en lugares húmedos como el agua, o sea, como el baño, por ejemplo. Mucha gente le gusta leer en el baño y eso es perjudicial para el libro. Como pudieron escuchar, los hongos prácticamente nos rodean y cumplen distintas funciones, beneficiosos y esenciales en ciertas circunstancias, pero también peligrosos y molestos en otras. Lo importante es saber entenderlos como un elemento clave en la naturaleza y que sin ellos sería imposible mantener un equilibrio en nuestro ecosistema. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023. Una producción de la Dirección de Comunicaciones para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.